¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar los modelos económicos de nuestro país antes de 1970. Entonces, acompáñenme a ver esto. Antes de 1970, en nuestro país experimentamos o implementamos varios modelos económicos que nos permitieron hacer una especie de prueba y error para poder determinar cuál era la mejor manera en la que los mexicanos pudiéramos generar riqueza y pudiera esa riqueza verse reflejada en una mejor calidad de vida. Vamos a empezar a revisar sobre todo el contexto después de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana legalmente o documentalmente termina en 1917 con la promulgación de la Constitución de 1917 y entonces es la época en la que el país empieza a reorganizarse ya con una base legal. Y entonces esa base legal le permite establecer los primeros trazos o le permite esa base establecer las primeras directrices de la organización que hoy en día nosotros gozamos. Es decir, posterior a 1917 nosotros vamos a poder observar que en México se experimenta algo que se conoce como la construcción de un régimen político y un marco institucional estable. Desde antes de la Revolución Mexicana, durante todo el porfiriato, durante el periodo de la Reforma, el Imperio, la restauración de la República, todo el siglo XIX, la independencia, México fue muy inestable y tuvimos varias constituciones, la lucha permanente entre liberales y conservadores, y entonces eso no permitió que el país se consolidara social, política ni económicamente. Entonces ya la Constitución de 1917, después de la Revolución Mexicana, sentó de una vez y por todas las bases para pacificar al país y entonces empieza a ser pues ya del común uso o del común denominador que todos los mexicanos nos apegáramos a esa Carta Magna para cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos mexicanos. Durante todo este periodo de la posrevolución, después de 1917, el grupo Sonora o los sonorenses van a encabezar este grupo. Básicamente, como ustedes pueden recordar, va a ser Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y va a ser Plutarco Elías Calles los que van a institucionalizar la vida pública del país. ¿Eso qué quiere decir? Van a traer instituciones como el Banco de México, como la Secretaría de Educación Pública, van a traer instituciones como la Secretaría de Hacienda, van a traer instituciones incluso un poquito más adelante ya dentro del régimen político como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación, la Oficina de la Presidencia de la República ya adquiere la forma que hoy en día tiene. Es decir, lo que nosotros hoy conocemos empezó a construirse en la década de los años 20, principalmente impulsados por el Grupo Sonora. Lo que nos interesa aquí básicamente es el Banco de México porque es la institución en este país que maneja la política económica nacional, es decir, es la que está encargada de vigilar que no haya una crisis económica y que a todos los mexicanos nos vaya bien. Es decir, durante la década de los años 20 y los 30 inicia también a formarse algo que se conoce como la estructura corporativa del Estado mexicano. ¿Corporativo a qué se refiere? Así como nosotros tenemos una cabeza, tenemos brazos, tenemos el tronco del cuerpo y funcionamos coordinadamente, también en el gobierno en México hay una estructura corporativa. ¿Eso qué quiere decir? Hay una cabeza que es el presidente de la República, hay una serie de brazos o extensiones del presidente de la República que son sus secretarías o ministerios de Estado, como la Secretaría de Guerra, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud, que le permiten al presidente atender todas las necesidades que tenemos la población. Entonces, así es como funciona a nivel nacional, estatal y municipal. Desde la década de los años 20 y 30 se empezó a llevar a la práctica esto y entonces todos los mexicanos de la barbarie, de la incivilización, pues pasamos a ser pues ya más ordenaditos y aprendimos a hacer fila en las instituciones pues para que nos atendieran. Es decir, nacieron las reglas del juego que hoy en día pues dominamos, ¿no? Durante la década de los años 40, principalmente durante el cardenismo, entre 1934 y 1940, se fortalece esta idea de la corporación del Estado junto con los partidos políticos, ¿de acuerdo? Que ayudan a organizar de una mejor forma al país. Ya para los años 40 y con impulso de la Segunda Guerra Mundial, México se industrializa de forma rapidísima, de tal manera que en México empezamos a tener mucha industria, empezamos a tener mucho empleo y entonces empezó a experimentarse un desarrollo acelerado del país económicamente hablando. Entonces eso nos permitió generar mucha
mucha riqueza. Piensen ustedes que en la época del cine de oro pasamos del México ranchero, del México de los balazos y los caballos y las haciendas, al México de las películas, por ejemplo, donde aparecían los vehículos, las casas de 2 pisos, donde aparecían los cabarets, los burdeles y ya los problemas de las vecindades y las ciudades. Entonces es el tránsito que se da en la historia del país, del México desorganizado al México más organizado o más civilizado. En esta época de los 40 se produce un fenómeno que la historia ha registrado como el estado de bienestar. Es decir, el gobierno se vuelve papá de los ciudadanos, y entonces esa idea paternalista del Estado, que es el término correcto, es la idea que hasta la actualidad todavía prevalece. Si a ti se te quema la casa, tú sientes que el gobierno debe venir y darte la casa nueva, pero no es así. Si tú tienes hambre, tú crees que el Estado tiene la obligación de venir y darte la despensa y alimentarte, y no es así, porque el Estado tiene otro tipo de tareas y tiene otro tipo de obligaciones, y entonces el Estado debe vigilar que todos los ciudadanos tengamos las mismas condiciones, no solo para algunos. Tal vez suene muy cruel, pero si a una persona conocida a nosotros se le quema la casa y el gobierno le da una casa, pues todos los demás tenemos derecho a que nos den una casa también, ¿de acuerdo? Entonces, como esto no puede ocurrir, porque cada uno es responsable de sus bienes privados y particulares, esta idea del Estado papá, del estado de bienestar, significa pues el gobierno es pues despensero, paternalista, y entonces te ayuda y está ahí contigo y te da la beca y te da el apoyo y anda en las campañas ahí ofreciéndote y prometiéndote cosas que pues tal vez nunca más va a cumplir. Entonces esta es la idea que hasta la fecha ha prevalecido, ¿no? Entonces en este momento del estado de bienestar hay un gran problema. Si ustedes hacen memoria acerca de los postulados del modelo clásico liberal, decía que el Estado no se tenía que meter en la economía, pero en esta época de los años 40 el Estado se mete a la economía y entonces es juez y parte y se empieza a generar una bola de nieve que va a tener sus consecuencias en el futuro. En el corto plazo pues va a ser muy benéfico, pero en el largo plazo va a ser perjudicial para todo el país, y entonces próximamente pues estaremos hablando de esas consecuencias. Entonces, hasta pronto.